Buenas tardes, soy Jorge Gisbert y hoy vamos a hablar de los riesgos laborales dentro del sector servicios y en concreto dentro de la rama comercial. Por empezar, definir que el sector comercial es un sector que se define por la muy amplia variedad de sus establecimientos, pues encontramos desde pequeñas tiendas de ultramarinos hasta grandes superficies comerciales o grandes almacenes, etcétera. Por esto debemos dividir los riesgos según la incidencia que tienen para el trabajador y hablamos pues de riesgos generales o de riesgos específicos. Hoy nos centraremos en los riesgos generales que atañen al trabajador dentro del sector comercial. Hablamos de caídas al mismo nivel o a distinto nivel, utilización de escaleras, golpes con puertas, caídas de estanterías, riesgos eléctricos, de higiene. Hablando con las caídas, hablamos de caídas al mismo nivel o caídas de distinto nivel. Esto se produce cuando nos resbalamos o sufrimos una caída por culpa de un objeto que no debería estar colocado en la situación en la que estaba y simplemente porque no hemos llevado a cabo una buena prevención de ese riesgo, no hemos barrido bien o no nos hemos fijado cuando hemos limpiado previamente. Y las caídas de distinto nivel pues se producen sobre todo cuando caemos desde una escalera o desde una superficie a más altura que la del propio suelo. Las medidas de prevención de este tipo de caídas son más específicas y las vamos a ver ahora conforme tratemos el tema de las escaleras. Seguimos con el tema de las escaleras, cubriendo un poco la prevención del riesgo de caídas desde distinta altura. Y lo primero es diferenciar los dos tipos de escaleras que existen, que son escaleras manuales o escaleras fijas. Las escaleras manuales son aquellas que el trabajador puede colocar y puede mover para facilitarle el acceso a el sitio donde quiera llegar. Es decir, son móviles. El problema de estas escaleras es precisamente eso, que deben de tener un buen punto de fijamiento para que no se deslicen y no causen caída al trabajador. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, al igual que la superficie del suelo donde la colocamos, porque si no la hemos barrido bien o no la hemos limpiado bien, es mucho más fácil que el taburete o la superficie donde nos vamos a apoyar se deslice y acabemos teniendo pues una caída. En cuanto a las escaleras fijas, que son aquellas que ya se encuentran por su naturaleza ubicadas en un sitio físico y fijo, el trabajador lo único que debe tener en cuenta es de no ir demasiado confiado cuando sube en ellas, porque muchas veces sube demasiado deprisa o sube sin mirar o sube con cargas. Y lo importante es no transportar cargas en una escalera y es ir lo más seguro posible apoyando toda la superficie del pie en cada escalón. Continuando con el tema de los armarios, diferenciamos los armarios y el tipo de las estanterías, porque son las que más problemas le dan a los trabajadores. Es muy importante cuando observamos una estantería está a punto de caerse, no intentar sujetarla y no intentar cogerla, porque es muy probable que nos aplaste y que acabe cayendo encima de nosotros. Por eso, en materia de prevención, deberíamos de haber colocado previamente unos anclajes a la pared y que esa estantería quedara fija a la pared para evitar que cuando coloquemos o nos apoyemos en ella sin querer, pues se nos caiga encima. Otro tema importante dentro del comercio son las puertas, y aquí muchos comercios optan por puertas transparentes, corredizas, que muchas veces, aunque parezca una tontería, pues no se ven y existe riesgo no solo para el trabajador en una situación concreta en la que puede ir muy deprisa y no se fije, sino que existe un riesgo para el cliente o para aquella persona que quiera entrar a nuestra tienda y que esté mirando el móvil o simplemente se haya despistado y no esté mirando de frente. Por lo que es importante colocar lo que se llaman ojos de buey o simplemente señalizaciones en los cristales, pegatinas, para que las personas lo vean y no se piensen que no hay nada o que pues simplemente la puerta no está echada o algo y se peguen contra la puerta. Otro tema clave dentro del comercio y dentro de una tienda es la higiene, y ya en tanto textil, alimentación o incluso ordenadores, porque una buena higiene no solo hace que nuestro establecimiento parezca mejor, sino que no devalúa nuestro producto ni le causa efectos negativos a dicho producto que le puedan quitar valor en un futuro. Es por esto que debemos tener un buen mantenimiento y unas buenas revisiones de higiene al comenzar la jornada laboral y terminar la jornada laboral para asegurar el correcto estado de todas las instalaciones al día siguiente. Por último, hablaremos de los riesgos eléctricos, que son otros de los riesgos más presentes
en la rutina diaria de los trabajadores del sector comercio. Los riesgos eléctricos están muy presentes y se entienden sobre todo cuando realizamos conexiones que están en mal estado, por ejemplo con cables pelados, y colocamos aparatos eléctricos o enchufes y cables y todo tipo de regletas cerca de zonas húmedas o donde pueda caerle agua o cualquier otro líquido presente en nuestro establecimiento. Es por ello que es importante mantener en zonas secas y acondicionadas toda aquella estructura eléctrica que vayamos a utilizar, y si por cualquier percance se produciera un contacto entre una persona y la red eléctrica, es muy importante no tocar al trabajador que haya resultado herido hasta que no llegue la ambulancia o el personal sanitario debidamente cualificado. Y con esto concluimos los riesgos generales del sector comercio, los riesgos más presentes dentro de la vida diaria de los trabajadores. Esperemos que haya sido de utilidad y gracias.